Recién salido de la facultad con título en mano, agarré un trabajo como profesor en un barrio chiquito del conurbano. Como tenía que enseñarle escritura creativa a un montón de chicos de secundaria, les asigné la tarea de escribir un relato de ficción corto, más específicamente, de terror. Ya estábamos en octubre y se acercaba la noche de brujas. Habíamos estado estudiando sobre leyendas urbanas y del resto del país, así que era el momento de que los alumnos crearan unas propias. Extensión de 100 a 1000 palabras. Instrucciones: asustame. La calidad de estos relatos fue la esperada. Después de todo, eran solamente chicos de secundaria y no particularmente interesados en la materia. Pero hubo una historia en específico que me llamó mucho la atención. Una escrita por uno de mis alumnos más callados, Jeremías. Este relato en primera persona se sentía tan real, capaz ya se sentía demasiado real, como si no fuera algo que se estaba inventando, como si estuviera contando algo que realmente vivió. Lo aparté del resto de historias. Me había sorprendido. Por otro lado, el de Diana era el último en mi pila de papeles. Me acuerdo perfectamente de mi experiencia leyéndolo. Gotas de transpiración que bajaban por mis sienes, el ruido de la lapicera que no paraba de golpear contra mi escritorio y una sensación rara de miedo en el estómago. Lo puse encima de la historia de Jeremías y pensé, ¿y ahora qué hago? Adjunto las historias de estos alumnos y lo que pasó después. Supongo que a pesar de todo, disfruto de una buena historia. Mis papás pusieron a mi abuela Rosa en el geriátrico cuando empezó a perder la noción de la realidad. O así lo decían ellos. A mí igual me pareció algo cruel. Pero mi abuela era feliz ahí, o por lo menos lo suficientemente feliz que se puede ser en un lugar así. Me acuerdo cuando iba a visitarla, tenía una de esas sillas viejas, mecedoras, al lado de una ventana. Afuera no había más que un patio y más allá un gran descampado verde y llano. Los días de calor o en primavera le llevaban su silla afuera, pero en invierno ella estaba ahí dentro. No sé cuál era la estación preferida de mi abuela, la verdad es que no hablaba mucho. Solamente escuchaba su radio y siempre la misma emisora, la 89.1. Pero lo raro es esto, la 89.1 no tenía señal. Lo único que se escuchaba era estática. La abuela Rosa no hacía más que escuchar ese ruido todo el día, como si estuviera esperando que su vida se termine de una vez. Nadie podía mantener una conversación con ella. Un día fui a llevarle una caja de bombones. La encontré en la misma silla y tenía puestos unos auriculares mientras miraba cómo lloviznaba afuera por su ventana. Me acerqué y dejé los bombones en una mesita que ella tenía al lado. No esperaba ninguna interacción, nunca había una, ni siquiera me miraba. Pero de repente me agarró la muñeca. Escuchá. La abuela se inclinó e hizo que me acercara mi oído al suyo. Levanté su auricular y solamente se escuchaba la estática. Iba a decirle algo, pero con un gesto me dijo que me quedara en silencio. Escuchá con atención. Eso hice, pero solamente podía escuchar la estática. Ya van a venir a llevarme. Esto me asustó un poco, así que fui a mi casa y le conté a mis papás, pero no les pareció tan raro. No podía dejar de pensar en eso. Una noche no podía ni dormir, así que llamé a mi amiga Abril con uno de nuestros walkie-talkies que teníamos para comunicarnos. Ella vivía enfrente y por alguna razón sabía todo sobre la 89.1. Me dijo que era una leyenda urbana muy antigua del barrio y que solamente se necesitaban dos cosas para saber más: una radio y un placar con la puerta apenas abierta. Consistía en ponerse de espaldas al placar, sintonizar la 89.1 y escuchar con mucha atención. En algún momento
entre la estática se escucha el sonido débil de un órgano, gritos lejanos y unas cadenas metálicas. La puerta abierta simboliza una invitación. Si mantenés tus ojos bien cerrados, algo puede salir de ese placard y arrastrarte en su interior. A partir de ahí es desconocido el destino de quien entra. ¿Y cómo sabes eso?, le pregunté. Lo escuché por ahí, dijo, pero no le digas a nadie. Cuanta menos gente lo sepa, mejor. Miré por la ventana, la vi a Abril en la suya. Pasó su dedo índice sobre sus labios. Durante los días que siguieron no pude dejar de pensar en el ritual y en la abuela Rosa. ¿Por qué querría participar en semejante ritual? ¿Por qué deseaba ser arrastrada hacia un lugar desconocido? Volví a decirle a mis papás que estaba muy preocupado por mi abuela. Ellos se mostraron muy indiferentes con la situación otra vez. Desde que murió el abuelo, ella quiere dejarse ir, quiere reunirse con él, me dijo mi mamá. Quería saber más, necesitaba saber más, así que decidí probar el ritual yo mismo. Cuando ya era de noche, abrí apenas la puerta de mi placard, me senté de espaldas a este, sintonicé la 89.1, escuché la estática y cerré los ojos. Me quedé ahí, sentado un rato largo, escuchando el ruido de la estática. Cuanto más tiempo pasaba inmóvil, más sentía que la habitación se achicaba, como si el espacio se estuviera llenando de otra cosa, como si no estuviera solo. En los auriculares escuché el órgano a lo lejos y gritos que también parecían lejanos, pero que de a poco se iban acercando. También empezó el ruido del metal y entonces escuché una voz. Abrí los ojos. Pegué un salto del susto, escuché que Abril se reía sin parar en el walkie-talkie. Miré alrededor mío y estaba solo. Cuando me acerqué a la ventana podía ver a Abril mirándome desde la suya, riéndose. Acercó el walkie-talkie a su boca. ¿Te asustaste, eh? Revisé mi placar, no había nada. La estática del 89.1 empezaba a molestarme. Escuchaba un pitido en mis oídos. Era un chiste nomás, pero yo no estaba tan seguro de que sea solo eso. La abuela Rosa murió 2 semanas después mientras dormía. Su hora había llegado. Y yo dejé de andar jodiendo con leyendas y supersticiones. La historia de Jeremías fue la más interesante. Su redacción necesitaba un par de revisiones, pero las ideas estaban ahí. Una leyenda misteriosa, personajes sentimentales y un final ambiguo. Realmente pensaba que era todo un invento de él hasta que leí la historia de Diana. Pánico, terror. Nadie me creería. Nunca. Le dije que era un chiste. Todo lo era, me ayuda a dormir por las noches. Pero sé lo que vi. Un chico joven, un ritual. Y la muerte. La muerte misma, una muerte negra con una garra que se aferra. Una entidad que rodea a su víctima, que arrastra a un nuevo compañero a su guarida secreta. Pero era un chiste. Todo era un chiste. Y eso hace que todo sea un poco mejor. Tenía que saber más. Fui a la habitación de ella. Estaba vacía. Auriculares en el piso. Estática. Nada más que estática. Ruidos en el placard. Respiración agitada. El chirrido de uñas desde dentro. Me agarro del picaporte. Algo más oscuro. No puedo abrirla. Me niego a abrirla. No puedo dejarlo salir. Retrocedo de a poco. Una voz. Ayúdenme. La estática es todo lo que se escucha. Solo estática. Cierro la puerta tras mío, no la dejo salir. Mi historia no existe. No es más que estática. Tenía 2 historias aparentemente entrelazadas. Una más basada en leyendas tradicionales como la de Jeremías y la ficción más abstracta de Diana, centrada en la emoción, el arrepentimiento y los secretos.
Capaz había pasado ya demasiado tiempo leyendo historias de estudiantes, pero no podía sacarme esa idea de la cabeza. Esto parece real. Pasado octubre y en los primeros días de noviembre me quedé charlando con Diana después de que terminó la clase. Quería saber más, y en específico, ¿era ella el personaje de Abril en la historia de Jeremías? ¿Y en su historia contaba cómo ella había ido a ver a la abuela Rosa? Saqué su relato y le pregunté cómo lo había escrito, en qué se inspiró. Se encogió de hombros y me dijo, supongo que es un poco vanguardista. Solamente me senté y experimenté con algunas ideas. ¿Te gustó? Asentí con la cabeza y le dije que me parecía un relato distinto. ¿Escuchaste hablar de la 89.1? Me preguntó Diana. Yo intenté responder, pero no pude. Se me escaparon algunas palabras mientras balbuceaba y Diana se me rió. Profe, no pasa nada. Era un chiste. Me explicó cómo ella y Jeremías se complotaron para escribir 2 puntos de vista de una misma historia. En parte como ejercicio de escritura creativa, pero en mayor parte solamente para hacerme un chiste. Todo era inventado. Te la creíste, ¿eh? Sonreí incómodo. Era un buen chiste y sí, me lo había creído. Le dije que me había gustado mucho su relato y que siguiera desarrollando su escritura vanguardista. Pero algo no me cerraba. Tomé unos tragos con un profesor con mucha más experiencia. Yo, el profesor recién salido de la universidad, y él, el viejo mentor. Le conté de la tarea de Jeremías y Diana se rió y después se quedó pensando unos segundos. No me cierra, dijo. ¿Dijiste que Diana y Jeremías se complotaron para hacerte un chiste? Al principio del año eran inseparables en mi clase, después creo que tuvieron una especie de pelea y se separaron. Bueno, supongo que se habrán arreglado. En las semanas siguientes me dediqué a vigilar de cerca a Diana y a Jeremías, tanto en mi clase como en los pasillos cuando los cruzaba. No hablaron ni una vez, ni siquiera se miraban. Así que me senté a hablar con Jeremías a solas y le dije lo mucho que me había gustado su crecimiento como escritor, sobre todo el relato de leyendas. Le sonreí y le dije que me pareció muy bueno el chiste que me hicieron con Diana. Jeremías me sonrió incómodo. Ah, sí, te agarramos. Fue todo idea de ella. Me confirmó que todo fue inventado, no había una emisora 89.1 y él no había tenido una abuela que haya muerto en un geriátrico. Todos los personajes y situaciones eran ficcionales. Le dije que había hecho un buen trabajo y que siguiera escribiendo. Pero incluso después de todo eso la situación me seguía pareciendo rara, como si estuviera perdiéndome de algo. ¿Era posible que estos dos estuvieran tan comprometidos con la causa de joderme que armaron todo el teatro de no hablarse? O capaz eran pareja y no querían que nadie más lo sepa. Eran chicos de 15 años, después de todo, tendría sentido. Pero ya me mantenía despierto por las noches, no me importaba otra cosa. De día iba a dar clases y de noche seguía obsesionado con esas historias. Las noticias, deportes y actualidad pasaron a segundo plano. El mundo real se me escapaba. Armado con un par de posibles apellidos, gracias a los registros del colegio, empecé a llamar a geriátricos de la zona. Les dije que intentaba ubicar a Rosa, una vieja amiga de mi mamá. En cada llamada pasaba lo mismo. La recepcionista revisaba los archivos y no había nada. No había nadie con ninguno de mis apellidos posibles. Busqué en internet y pasé horas en la biblioteca. No encontré ninguna leyenda relacionada con la emisora 89.1. Y cada vez que pensaba en abandonar la búsqueda sacaba la copia de la historia de Diana. Ella había visitado a la abuela de Jeremías, me parecía tan real, era obvio que no era algo inventado. Así que en un esfuerzo desesperado pasé mucho tiempo encerrado en mi habitación escuchando la 89.1, de espaldas a la puerta entreabierta de mi placar. Me concentraba en la estática y esperaba escuchar el órgano, los gritos, las cadenas. A veces creía que estaban ahí y que solamente tenía que concentrarme un poco más. Quería que llegara eso porque quería que la historia fuera real. Pero nunca llegó. Y cierto día en los pasillos del colegio me crucé a Jeremías y Diana hablando y riéndose. Ella me guiñó el ojo cuando me vio pasar. Finalmente entendí de que sí, ellos me habían hecho un chiste, me habían estado jodiendo. Y por fin le puse fin a mi búsqueda de la 89.1.
Volví a tomar unos tragos con mi colega más experimentado, esta vez muchos más tragos, y borracho le conté lo que había estado haciendo. Mi investigación le pareció ridícula en primer lugar y también peligrosa. «Te gustan mucho las historias». «Demasiado», dijo. «Si no te conociera mejor diría que estás queriendo escribir una propia». «Ya está, pasá a otra cosa». Así que saqué las copias de las historias y las puse enfrente suyo. Agarró la historia de Jeremías y se puso a leerla con atención por primera vez. «Nunca me hablaste de una tal Abril», dijo. Le expliqué que Abril en realidad era Diana. Todo era parte del juego. «¿Será?», pensó en voz alta. Y entonces me contó. Hace un año, exactamente unos 10 meses antes de que yo me mudara ahí, una alumna de primer año había desaparecido. Su nombre era Abril. Parece que solamente se desvaneció en el aire. En un momento ella estaba sola en su habitación y al rato ya no estaba más. Algunos sospechaban que se había escapado, pero no había pistas, ni de eso ni de nada. No había vecinos sospechosos, ni familiares extraños, nada. Solamente desapareció. Entonces volví a leer la historia de Diana. Todo el tiempo supuse que se trataba de una visita a la abuela, pero capaz me había equivocado. Capaz los chirridos de uñas y la súplica eran de Abril. Diana nunca especificó a quién visitó ni a dónde estaba. Volví a leer el relato vanguardista otra vez, revisando cada palabra para estar seguro, y en ese momento cambió todo. Hablé con los directivos del colegio y ellos se pusieron en contacto con las autoridades. La policía tuvo una charla muy seria con Jeremías y Diana, pero todo esto no sirvió para nada. No importaba si Jeremías vivía enfrente a la casa de Abril, ni que tuviéramos esas palabras en papel. Solamente eran historias. Y solamente eran chicos. Jeremías no tenía abuelos en un geriátrico como él me había dicho. Jeremías pidió perdón entre lágrimas por haberle puesto el nombre de una chica desaparecida a un personaje. Dijo que no se le había cruzado eso por la cabeza. Y ahora yo era el profesor malvado por haber arrastrado a 2 chicos inocentes a semejante quilombo. Todo el personal del colegio me ignoraba. El barrio entero me había hecho la cruz. No pasó mucho tiempo para que deje la docencia. Salí de la escuela con una cajita con mis libros y vi que Diana me miraba desde el primer piso, en la reja del patio, y me sonrió con una mirada cómplice. Nunca más la volví a ver. No me llevé muchas cosas de ahí, entre ellas las copias de los cuentos de Diana y Jeremías. De vez en cuando me siento a leerlas para revivir el pasado y a veces, por lo general a altas horas de la noche, me dan unas ganas muy fuertes de volver a ese barrio. Capaz la abuela Rosa era una tía de Jeremías a la que le decían así, o una vieja amiga de la familia. Capaz me había perdido algún indicio de la chica desaparecida, algo de la 89.1, o podía intentar el ritual algunas veces más. O capaz era todo mentira. Esto pasó hace 10 años y creo que soy el único que piensa que hay una pizca de verdad en esas historias. Sin embargo, hay una duda que me mantiene despierto todas las noches. No puedo evitar preguntarme si todo fuera real, lo de Abril y la abuela Rosa. ¿Por qué los chicos decidieron escribir todo de esa manera? La verdad no tengo una respuesta para eso, y creo que nunca la voy a encontrar. Supongo que, como yo, solamente disfrutan de una buena historia. ¿Y si la estación no era la 89.1?